Hola compañeros, aquí estamos con el capítulo 16 de este curso de Derecho Laboral para Vigilantes de Seguridad y con la segunda parte del tema de la inspección de trabajo. En el capítulo anterior cogimos una idea general de qué es la inspección de trabajo, de quién depende y cómo actúa. También vimos qué consecuencias podrían tener nuestras denuncias en las empresas incumplidoras y vimos sus posibles sanciones. También aprendimos que no era posible tener un procedimiento en la inspección de trabajo y a la vez otro en los juzgados. Pues bien, para seguir con este tema, hoy empezaremos viendo cuáles son algunos de los casos o situaciones por los que un vigilante de seguridad podría necesitar poner una denuncia a su empresa ante la inspección de trabajo. Empezaremos por los más típicos. El no estar dados de alta en la Seguridad Social. Aquí os recuerdo que si tenéis registrado vuestro teléfono en la Tesorería de la Seguridad Social, cada vez que os den de alta o de baja en una empresa, la Tesorería os enviará un mensaje de texto y podréis tener este tema controlado. También podéis acceder a esta información pidiendo una historia de vuestra vida laboral tantas veces como necesitéis por internet. Pero ojo compañeros, que si no estáis al tanto de este tema, os podréis encontrar con una sorpresa de que no estén cotizando por vosotros o que lo estén haciendo solo a medias. Veamos otro. Si nuestro contrato está en fraude de ley, es decir, que el contrato no cumpla con todos los requisitos que la legislación laboral exige, o utilizar un contrato legal para conseguir un resultado contrario al que la propia ley pretende. Por ejemplo, cuando entramos a trabajar en una empresa con un contrato temporal cubriendo un puesto que llevaba años funcionando y que vemos que es estable. Cuidado compañeros, que de esto hay mucho. Por otro lado, tenemos el contrato de hora y servicio, que es un tipo de contrato temporal y que ha sido el favorito de las empresas de seguridad. Y aunque los celebrados con anterioridad a la reforma laboral podrán seguir funcionando hasta su término, ya no podrán celebrarse más. A partir de ahora, solo se podrán realizar contratos temporales por circunstancias de la producción y por sustitución, lo que eran antes los contratos de interinidad, y con unos plazos muy determinados. Lo mismo pasará si en un periodo de 24 meses, es decir, si en un periodo de 2 años nos contratan más de 18, y no importa cómo ni cuándo, pero dentro de esos 24 meses. Incluso si nos contratan en un puesto de trabajo que haya estado ocupado previamente durante 18 meses en un periodo de 24. Y también si se ha pasado la duración máxima de nuestro tipo de contrato y continuamos trabajando para la empresa, o si llevamos 2 meses trabajando con un contrato de sustitución y no nos han dado de alta, o si en un contrato de sustitución con derecho a reserva de puesto, por ejemplo, una excedencia, no nos especifican claramente la persona a la que sustituimos y la causa de la sustitución. Recordemos que un contrato es un acuerdo entre 2 partes, en este caso, entre la empresa y el trabajador. Así es que el contrato estará en fraude de ley si la empresa está haciendo trampa con el tipo de contrato, su duración, su jornada total, parcial, su categoría, etc. No olvidemos que las leyes y el convenio están por encima del propio contrato, ya que son de rango superior, por lo que el contrato no puede empeorar las condiciones que ya estén regulados en los convenios, ni los convenios las que ya estén reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Así pues, podremos acudir a la inspección de trabajo si nuestro contrato contiene cláusulas abusivas sobre jornadas laborales, descansos, salarios, vacaciones, modificaciones de condiciones de trabajo, traslados, dietas, kilometraje, periodo de prueba, plazo de preaviso para la dimisión,
tipos de despido, rebajas salariales, en fin, etc. Ya veis, compañeros, todo esto solo en lo que tiene que ver con el tema de los contratos. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, el incumplimiento del registro horario. En nuestro actual convenio del año 2022, en su artículo 52.8, letra I, dice que cualquier trabajador podrá acceder en cualquier momento y de forma exclusiva a su registro diario de jornada para consultarla. Y por otro lado, para los que no tengáis un contrato a jornada completa, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 12, dice que la jornada de trabajo a tiempo parcial se registrará cada día y le será entregada al trabajador una copia de su registro horario del mes junto con su nómina. Ya veis. Vamos a ver otro. La desconexión digital. En la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en el artículo 88 nos dice que los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Y por otro lado, en nuestro convenio de este año 2022, en el artículo 57 bis, viene recogido nuestro derecho a la desconexión digital y a no atender ningún dispositivo digital ni aunque nos lo hubiera proporcionado la propia empresa. Bueno, veamos otro. No informar sobre las vacantes existentes en la empresa. Esto es especialmente para los que tengáis un contrato a jornada parcial o un contrato temporal o para los fijos discontinuos. En la LISOS, Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, en el artículo 6.5 nos dice que no informar a estos trabajadores será una infracción para la empresa. Y además, en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 15.7, nos dice que la empresa debe asegurarse de que esta información esté a disposición de estos trabajadores. Bueno, vamos a ver otro. El acoso laboral. Esto, compañeros, es un tema muy delicado. No solamente por el daño que causa a la persona acosada, sino por las graves consecuencias que puede traer al acosador y a la empresa. El acoso laboral consiste en realizar acciones ofensivas o humillantes contra un trabajador de forma continuada en el lugar de trabajo. En el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 4, en el punto 1, letra C, dice que uno de los derechos laborales básicos que tenemos en España es a no ser discriminados en el empleo, a la integridad física, a la intimidad y a la dignidad, y a la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Así es que, compañeros, con esto tendría que ser más que suficiente. Pero además, en nuestro convenio actual, el del año 2022, en su artículo 8 bis, dice que la empresa promoverá las condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y, en general, el acoso laboral. Por otro lado, los malos tratos de palabra o de obra o la falta grave de respeto y consideración a los compañeros, al igual que el abuso de autoridad, podrá ser considerado una falta muy grave y causa de despido disciplinario, como nos dice el artículo 74 del convenio. Pero es que además el Código Penal, en el artículo 173.1, establece que el acoso laboral puede constituir un delito cuando dice: el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral,
será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral, prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Así es que, ya veis, compañeros, el acoso o el mobbing no es cosa de tontería y es totalmente denunciable ante la Inspección de Trabajo, ante el Juzgado de lo Social, ante la jurisdicción civil, cuando el acosador no sea un jefe o un superior, si es que queremos solicitar una indemnización, incluso ante la vía de lo penal, como ya hemos dicho antes. Y por último, mencionaremos una de las más desconocidas y menos denunciadas, pero que curiosamente es en las que hay más incumplimientos. Si una empresa no cumple con las medidas de prevención de riesgos laborales. Como ya comentamos en el capítulo anterior, las infracciones de la empresa relacionadas con este tema, y dependiendo de la gravedad que tengan, podrán acarrearle sanciones muy cuantiosas, ya que aquí está en juego nuestra salud. Por ejemplo, servicios a la intemperie o con exposición frecuente al sol, el frío, la lluvia, etc., y sin las prendas adecuadas para nuestra protección o una caseta para resguardarnos. Servicios en industrias, fábricas, factorías, fundiciones, etc., con exposición a sustancias tóxicas, con riesgo por contacto, con exposición ocular o directamente por inhalación, y sin las protecciones adecuadas. Aunque normalmente nuestro servicio no lo prestaremos en el interior de estas empresas, pero posiblemente haremos rondas cada cierto tiempo y estaremos expuestos a estos peligros, aún sin darnos cuenta. Servicio donde haya sustancias explosivas, comburentes, inflamables, corrosivas, irritantes, asfixiantes, que afecten a los pulmones, narcóticos o cancerígenos sin las protecciones adecuadas. Servicios de almacenamiento de productos peligrosos donde haya algún riesgo de derrames. Servicios donde tengamos que pasar por zonas donde haya maquinaria de cualquier tipo o donde hayan alturas o donde haya desniveles en el suelo. Servicios con riesgos de contagios como los hospitales, centros de salud, etc. Servicios donde haya riesgo de incendio, inundación o derrumbe o empresas con grúas, puentes grúa, etc. Servicios donde nos obliguen a tener unas posturas determinadas o inmóviles, los típicos plantones. Servicios donde el suelo está deslizante por agentes naturales o artificiales. Servicios donde el vigilante está solo y es muy peligroso. Servicios de patrulla continuada con horarios muy largos, por ejemplo 12 horas, o patrullas en moto sin que nos hayan entregado el chaleco y un casco de nuestra medida. Servicios donde no hayan los medios de extinción de incendios correspondientes, especialmente en los que haya un mayor riesgo de incendio, o donde estén los extintores caducados o no funcione el sistema contra incendios. Servicios de control de cámaras y visualización de pantallas tipo CRA o PPS con sillas inadecuadas, distancia de pantallas, etc. Compañeros, nuestro sector tiene una característica especial y es que los servicios los prestamos a terceras empresas o administraciones públicas con condiciones laborables que generalmente no dependen directamente de nuestra empresa de seguridad, sino de la empresa cliente, y por eso podemos estar expuestos a multitud de riesgos, dependiendo del servicio al que estemos asignados, y eso sin olvidar los que ya son propios de nuestra profesión. También los riesgos para la salud de un vigilante a menudo se derivan de una mala gestión de los turnos u horarios, días seguidos de trabajo, falta de una operativa en los centros de trabajo que tenga en cuenta la propia seguridad del vigilante, casetas de seguridad en malas condiciones o sin climatización, o los riesgos psicosociales, como jornadas laborales muy largas, dificultad para la conciliación de la vida laboral y familiar,
trabajo en días festivos, fines de semana, turnicidad, nocturnidad o el trabajo aislado, en solitario o en ambientes hostiles y peligrosos. Bueno, pues todas estas y otras muchas situaciones provocan infracciones sobre la prevención de riesgos laborales y son denunciables en la Inspección de Trabajo, como vemos en el artículo 9 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, mediante sanciones y elaboraciones de informes para los juzgados, o como dice el artículo 40, cuando vemos que no se están respetando estas normas en nuestros servicios. Y por otro lado, os recuerdo que si pensamos que en nuestro servicio se está incumpliendo la prevención de riesgos laborales, podemos solicitar a la empresa que se efectúe una evaluación de riesgos de nuestro puesto de trabajo. En fin, compañeros, podremos denunciar en la Inspección de Trabajo todas estas irregularidades y, por supuesto, todas las que tengan que ver con cuadrantes de trabajo no equitativos, falta de fin de semana libre, descansos reglamentarios, obligatoriedad de hacer horas extras, jornada de trabajo demasiadas largas y prácticamente todo aquello que esté regulado en el convenio o en el Estatuto de los Trabajadores y que la empresa incumpla. Y además, en este capítulo, como veréis, os estamos facilitando todas aquellas leyes o normativas que necesitáis para poder realizar dichas denuncias. Terminaremos de tratar este tema en un tercer capítulo, donde explicaremos ya en la práctica cómo redactar una denuncia y cómo presentarla. Hasta la próxima, compañeros.